el tema que elegí, el aumento del cáncer de mama en la mujer joven, es porque cada vez que por ahí tenemos una paciente joven, los mismos familiares o la misma paciente te dice, pero está bajando la edad de aparición del cáncer de mama. Eso por un lado. Los mismos colegas te preguntan, doctor, ¿hay mayor frecuencia en mujeres jóvenes de cáncer de mama? Entonces, ¿por qué del mito a la realidad? Porque uno no puede tener sensaciones o predisposición a decir, sí, yo estoy notando un aumento. Entonces quise hacer una evaluación de a qué se debería. Primero, ¿qué quiere decir el término cáncer de mama en mujeres jóvenes? ¿Menores de 35 o menores de 40 años? Cuando vamos a la bibliografía no todos piensan igual. ¿En qué parámetros debemos sustentarnos? ¿Qué nos quiere hacer ver esto? ¿Cuál es el efecto de la edad en el pronóstico? ¿Es un efecto importante o no? ¿Cuál es la tendencia de su presentación? O sea, ¿cómo se presenta el cáncer de mama en las mujeres jóvenes? Generalmente se habla de que solo el 5 al 7% de los cánceres mamarios se presentan antes de los 45 años. Pero tenemos que es el cáncer más común entre mujeres de 15 a 39 años, el 40% con respecto a toda la patología oncológica de la mujer. Y continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer de mama en mujeres jóvenes. Bien, ¿cómo lo definimos? Ustedes, me pareció importante el último consenso que se realizó este año de ESO y ESMO, que denominó cáncer de mama en mujeres jóvenes aquellas que tienen 40 años o menos. Si ustedes ven bibliografía, por ahí les va a hablar de 45 años, pero eso ya no existe más. Y muy jóvenes a las menores de 35 años. Esto evidentemente nos está hablando ya de que tenemos dos grupos poblacionales, las de 40 años o menos y las de menores de 35. ¿Qué explicación tiene científica, biológica esto? Hablemos un poco de epidemiología. El cáncer de mama es el más común diagnosticado en mujeres menores de 50 años, por más que no esté indicado hacer, por las reglas nacionales, una mamografía antes de los 50 años. En Argentina se diagnostican 19.000 casos nuevos por año, teniendo una tasa de incidencia de 71 casos cada 100.000. Según la Organización Mundial de la Salud, se diagnostican 146.000 nuevos casos por año en mujeres menores de 40 años, lo cual no es poco. Esto correspondería al 7% de las mujeres con cáncer de mama. Ahora, como dije anteriormente, la edad joven es un factor independiente de mal pronóstico, ya sea por sí solo. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Y está considerada, como manifesté anteriormente, una entidad biológica diferente. Vamos a ver por qué. Es mayor su frecuencia en países en desarrollo y con poblaciones jóvenes, para colmo. Recordemos por qué la importancia de esto. La importancia de esto, porque es la edad que le da el cáncer a estas mujeres jóvenes, que están en plena actividad, en actividad de trabajo, que están en plena crianza de sus hijos. Lo primero que hacen estas mujeres es decirle, ¿podré ver crecer a mi hijo, doctor, con esto que me ha salido? Porque generalmente son mujeres con hijos pequeños. Entonces, quise ir viendo los distintos trabajos que hay con respecto al cáncer de mama según los distintos lugares. Y ustedes noten esto. Esto fue en Inglaterra. 40 años, 419 mujeres. De 34 a 40 años, 98. Menos o iguales a 34, 40.
lo que fue estadísticamente muy significativo. Lo que quiero es que vean la diferencia en grupos de más de 35 años y de menos de 35 años, en este caso de 33. Esto fue hecho porque también dije, vamos a ver la tendencia que hay. Por eso me fui a la bibliografía a ver trabajos antiguos, como este que les muestro, de 1985. Ahora, fíjense en la Sociedad Coreana de Mastología, hace este trabajo sobre 9.885. Tengo poco materia, me parece. No. Entonces ustedes observen acá, que hacen 4 grupos. Uno menores de 30 años, otro grupo 2 entre 30 y 34, otro grupo también entre 35 y 30. Hola. 29, 4. Esto evidentemente nos habla de que tienen distinta supervivencia. Y ustedes pueden observar qué mala supervivencia tienen las pacientes menores de 35 años. Bien. Sigamos viendo distintos lugares. Vimos Corea, vimos Europa. Volvamos a ver ahora Europa. Y ustedes pueden observar que entre 1995 y 2006, la tendencia que hay, evidentemente entre mujeres de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34 y 35 a 39. Estos 17 registros europeos juntaban 39.000 pacientes. ¿Y qué se observó? Que la mayoría de frecuencia anual de aumento es en las mujeres más jóvenes. Observen, entre 20 y 29 años, un 3.3%. Anual a 39. También se fue sacando por países. Miren en España, entre el 90 y el 2008, como hoy hay un aumento de la frecuencia de cáncer en mujeres jóvenes, menores de 40 años. Lo mismo en Francia. Lo mismo en Bélgica. En Bulgaria se observa que no es esto. ¿Y por qué no se dio en Bulgaria? ¿Qué dice Leclerc con respecto a esto? Mujeres menores de 40 años, también en Italia, acá, si ustedes observan, venía ascendiendo y de repente disminuye. Eso es porque aumentó mucho la inmigración italiana. En Portugal es muy brusco el ascenso. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este trabajo de Leclerc? Primero, que la tasa de incidencia aumentó linealmente en 1,2 en promedio entre el 90 y el 2008. Y este aumento fue 2 veces mayor en mujeres de 15 a 34 años que en mujeres de 35 a 39. El aumento fue disímil en Bulgaria, el 0,20, y en Portugal el 2,678, si recuerdan las diapositivas que les mostré. La edad media del primer parto fue menor en Bulgaria, 23,5 años en el 2000 y más de 26 años en los otros países en el mismo periodo. El aumento fue a expensa de los carcinomas ductales. Es otra cosa llamativa. Los otros carcinomas, variedades histopatológicas, no aumentan en esta población joven. Entonces, ¿a qué se debe esto que les decía de Bulgaria? Y esto es un pequeño homenaje a estos 2 investigadores que son de nuestro país. Una de la esposa ya falleció, que es el doctor Rus, que dijo, ¿cómo puedo hacer para disminuir la carcinogénesis mamaria? Y entonces, ¿en qué hizo sus estudios? Él transformaba los lóbulos tipo 1, donde pueden ver que hay tan pocas células, en lóbulos tipo 3, en las ratas, y estos lóbulos tipo 3 eran mucho menos carcinogénicos. ¿Y por qué eran menos carcinogénicos? Porque la mama
ya había dado de lactar y ya había tenido su primer parto, había evidentemente evolucionado y tenía células más diferenciadas, lo que evidentemente al ser células más diferenciadas evitan una mayor carcinogénesis. Bien, ¿qué pasaba en Estados Unidos? Ustedes pueden ver en este estudio del SER que no son pocas pacientes, 387.000 pacientes menores de 40 años, y cómo van observando un incremento anual del 1,47. Acá los podemos ver juntos, el in situ, el invasivo, acá el in situ y acá el invasivo. Vamos a trabajos más nuevos. Veamos esto para ver si esta misma tendencia que se viene observando se va justificando a través de los años. Las mujeres menores de 30 años representan el 1% de las mujeres con cáncer de mama. Pero no se olviden que si en nuestro país solamente tenemos 19.000 casos nuevos de cáncer de mama, el 1% no es poco. La base de datos del SER reveló 656.000 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama entre el 75 y el 2014. De estos tenían entre 20 a 29 años en el momento del diagnóstico, 384, 10.384 entre 30 y 34 y 23.219 entre 35 y 39. La regresión lineal reveló un aumento significativo en las tasas de diagnóstico del cáncer de mama en mujeres de 20 a 29 años, del 75 al 2014, y ustedes ven que estadísticamente es significativo. Pero no hubo cambios significativos entre las mujeres de 30 a 34 años o 35 a 39. Bien, ¿qué nos pasó a nosotros en nuestra base de datos? Porque dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Y ustedes pueden observar de nuestra base de datos hecha en el 2015, porque lo hacemos quinquenalmente, de 2.696 mujeres menores de 40 años fueron 276, el 10,3%, más de lo que internacionalmente es, que es el 7%. La distribución etaria, ¿cómo fue? Observen, en las menores de 30 años, 8%, de 31 a 34, 25%, y el 67% de 35 a 39 años. Y observen cómo es esta curva en mujeres menores de 40 años. Cómo fue ascendiendo esta curva desde el 80 al 2015, lo que nos está diciendo de que evidentemente está aumentando la frecuencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes. También lo podemos ver la otra curva, incluso en pacientes entre 35 y 39 años. Y acá lo podemos ver en las más jóvenes, entre 30 y 34 años. Ahora veamos qué pasa en los países en desarrollo, a donde pertenecemos nosotros. ¿Y qué paradoja se tiene? O sea, por un lado está bajando la edad, pero fíjense por otro lado, el 86% solamente fue de mortalidad en latinoamericana, a diferencia del 93% en Norteamérica. En Norteamérica siguen presentando el 7%, pero en Latinoamérica significa el doble, el 14%, la presentación de estos carcinomas de mama. Países en desarrollo, podemos también observar la edad, como les dije anteriormente, que evidentemente en los países en desarrollo, incluso la incidencia es mucho mayor, el 20% con respecto al 12% de países desarrollados. Acá podemos ver por grupo etario, vamos a ir rápido para no demorarnos, pero fíjense en Canadá y fíjense en este pueblo de Brasil, qué diferencia hay entre 0 a 39 años. Lo mismo podemos ver acá en distintos grupos etarios, entre 39 y 40, de acuerdo a la Unión Europea, solamente un 7, y ustedes pueden ver India, el doble. Ahora, acá podemos observar que esta incidencia en frecuencias más, diríamos, más modernas, pueden ver que Bolivia, fíjense hasta dónde llega, casi hasta un 25%,
igual que en Sudáfrica, tienen de incidencia de cáncer localmente avanzado, no solamente en edades menores, sino incidencias en localmente avanzadas. Lo mismo en esta comparación entre los diferentes países o los estadios. Fíjense la diferencia entre el estadio de países desarrollados, el 1, y acá que poco en países no desarrollados está el estadio 1, lo que es al contrario con respecto al estadio 4. Y otra cosa que nos tiene que llamar la atención, muchos de los que tratamos algunos años mama, nos damos cuenta que pacientes jóvenes, de repente veo que llegan en estadio 4, y uno dice no tienen tumores tan grandes para ya estar en un estadio 4. Observen este incremento anual de entre 25 y 39 años, del año 76 al 2009, que por año ha ido aumentando el 2.07% el estadio 4, o sea, los estadios avanzados de estas pacientes. Bien, entonces, ser joven es un factor pronóstico independiente. Las pacientes con quimioterapia neoadyuvante pueden tener una mayor respuesta completa, pero tienen un intervalo libre de enfermedad más corto. En el INCAN es el Instituto Mexicano de Carcinoma. Por eso este trabajo, ustedes van a observar que esta autora, Villarreal Garza, trabaja mucho en este tema y tiene varias publicaciones. En el INCAN se ha llegado a ver que el 62% de las pacientes jóvenes pueden tener cáncer localmente avanzado. Por eso el tema que siguen a continuación es cáncer localmente avanzado. ¿Cuáles son las posibles causas? Biológicamente más agresivo y demoras en el tratamiento. Tengamos en cuenta estas dos cosas. También hay mayor proporción de multifocalidad y bilateralidad. Vamos a nuestro país. Este es otro trabajo que acaba de salir, hecho en el Fleming, pero con la base de datos que tiene la Sociedad Argentina de Mastología, y ustedes pueden ver la diferencia de las características clínicas y patológicas entre las pacientes mayores de 40 años y menores de 40 años. Y en la diapositiva que sigue pueden ver lo mismo, pero en esta otra edad, menores de 35 y mayores de 35 a 40. Y evidentemente tienen características anatomopatológicas mucho más agresivas que por honor al tiempo no me voy a detener en ello. Bien, los subtipos biológicos. Fíjense en ustedes los subtipos biológicos. ¿Cómo es en edades menores de 35 años con respecto al HER? Evidentemente es mucho más frecuente el HER en las menores de 35 años. Lo mismo con respecto al receptor de progesterona, que es más frecuente, y por otro lado, también con respecto al triple negativo. O sea, los subtipos biológicos suelen ser también más agresivos. Ahora, pensábamos que los luminales A de por sí tienen un buen comportamiento, pero según el estudio del Liu del 2018, mire dónde tienen los luminales A. A pesar de ser luminales A, estas pacientes luminales A tienen muy mal pronóstico a corta edad. Y ustedes lo habrán observado. Más de una paciente dice, ¿cómo tiene un luminal A? Y ahora me ha hecho una recurrencia o una recidivia. La firma genómica. En las pacientes que se han hecho firmas genómicas, también se observó acá el Endopredict, el Mamaprim y el Oncotype, y pueden ver que evidentemente en las pacientes más jóvenes predominó las formas más agresivas. Bien, esto es cuál es el impacto de la edad en el pronóstico. Yo les dije anteriormente que la edad por sí es un factor de mal pronóstico. Estos trabajos los demuestran lo que les dije anteriormente. Bien, pronóstico. Existiría una proyección lineal con una disminución del 4% de recurrencia y el del 2% de la mortalidad específica por cada año de aumento de la edad en premenopausia. Esto según el trabajo de Hans, que si recuerdan que vimos anteriormente. ¿Y qué quiere decir?
el riesgo de muerte por cáncer de mama en mujeres menores iguales a 35 años aumentó un 5% por cada año menor. O sea que esto hay que tenerlo muy en cuenta, que una paciente de menos de 35 años tiene muchas más posibilidades de morir, un 5%, con respecto a las mayores de un 2%. El tratamiento, ¿cómo? ¿Cómo se sabía decir? Mire, como es una paciente joven, sean lo más agresivos que pueden con el tratamiento. E incluso las pacientes le dicen, doctor, no me quedaría más tranquilo sacándome toda la mama y no haciéndome un tratamiento conservador. Entonces este trabajo de Juan y colaboradores del 2017 demuestra que las pacientes tienen menor recurrencia con la lumpectomía, o sea, los tratamientos conservadores, con respecto a la mastectomía. O sea que no es, diríamos, no es un impedimento en una paciente joven hacer un tratamiento conservador. Lo que les dije antes, el cáncer de mama en mujer joven, ¿cuál es el perfil molecular? Es muy diferente el perfil molecular de la mujer joven, o sea, tiene otra biología que con respecto a la edad de las pacientes de edad mayor. Tienen alta expresión de RANKL, el SEQI, células madres y progenitoras luminales, mutaciones del BRCA1, disrupción de la vía PI3K, menor expresión del BRCA1, menor expresión de genes asociados con la apoptosis, como es el FAS. Esto les puedo ir diciendo, y ustedes ven que se realizó en estas pacientes menores de 40 años para poder evaluar cómo era el subtipo biológico de las pacientes en mujeres jóvenes. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? Cambios en el estilo de vida, cambios reproductivos, aumentos de la ingesta calórica, aumenta en la ingesta de alcohol, el cigarrillo, el aumento de las radiaciones ionizantes, serían posibles causas que hacen que el cáncer de mama se vaya presentando a edades menores. Entonces, ¿cuál es el retraso? Porque es la otra pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es el retraso en el diagnóstico? ¿Cuáles son las posibles causas? Baja sospecha de cáncer por la edad. Si ustedes ven una paciente de 60 años, 65 años con un nódulo mamario, lo primero que piensa es que tiene un cáncer. Si ustedes ven una paciente de 25 años, de 30 años, con un nódulo mamario, no es lo primero que piensan que tiene un cáncer. O sea que por ahí hay baja sospecha desde el punto de vista clínico. También es verdad que hay mayor porcentaje de patologías benignas. Para colmo, la mamografía de detección, que es el único método utilizado para el screening mamográfico, no es útil para mujeres de menores de 40 años. No la pensamos nunca. Y otra cosa muy mala es que el 90% de los cánceres mamarios en las mujeres jóvenes son autodetectados. La paciente viene y te dice que se encontró un nódulo mamario. Posible toxicidad. Todo esto lo estamos haciendo en mujeres muy jóvenes, que tienen una alta expectativa de vida. ¿Y cuáles posibles toxicidades tenemos? La toxicidad cardíaca por las drogas que utilizamos, la falla ovárica irreversible por el mismo momento, la ganancia de peso que dan estos tratamientos, la alteración de la función cognitiva. Te dicen, mire, yo no me noto como antes, por ahí no tengo la concentración de antes, doctor. Y eso es producto de los tratamientos adyuvantes que realizamos. La salud ósea y lo otro, los segundos cánceres. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de los tratamientos? La afectación de la imagen corporal, la disminución de la fertilidad, la menopausia precoz, las alteraciones cognitivas que mencioné anteriormente, la afectación psicosocial. Toda la familia se ve afectada cuando una mujer joven tiene un cáncer de mama, porque es una mujer que está en pleno crecimiento de toda su vida. La disfunción sexual, el riesgo cardíaco, la osteoporosis. ¿Y por qué se las nombro?
porque esto es lo que tenemos que ir pensando en estas pacientes. Ya hay en Estados Unidos, en mismo México, instituciones que solamente atienden pacientes jóvenes con cáncer de mama. Entonces, para terminar y no excederme en la hora, el tratamiento debe ser multidisciplinario. Tenemos que hacer una medicina personalizada, donde intervenga el mastólogo, el imagenólogo, el oncólogo clínico, el radioterapeuta, el anatomopatólogo. Como bien dijo la Laurita, por eso recordaba mucho mi charla, la genetista es fundamental, la psico-oncóloga, porque evidentemente tenemos que tratar al ser en su totalidad. La medicina reproductiva, no hacer ningún tratamiento sistémico antes que haga una consulta a medicina reproductiva a la paciente que tiene deseos de paridad posterior al tratamiento. Y el cirujano plástico, porque a veces hay que hacer, evidentemente, mastectomías que necesitan reconstrucción mamaria inmediata. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que el aumento del cáncer de mama en mujeres jóvenes no es una sensación, sino una realidad. Predomina en los países en vías de desarrollo, para colmo. Se presenta en estadios más avanzados y con peores factores pronósticos. Los subtipos moleculares luminales poseen peor pronóstico. El tratamiento conservador no es una contraindicación. Debemos investigar qué factores de riesgo influyen en los mismos. Desarrollar nuevas herramientas para la prevención primaria y secundaria. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué cambios tendríamos que tener nosotros para poder detectar estos cánceres en estadios más iniciales? Definir los métodos de detección precoz que deberíamos utilizar en estas pacientes. Y comprender el real escenario de este particular grupo de pacientes, que pienso que es un grupo de pacientes especial. Muchísimas gracias por su atención.